tal? Buenos días, bienvenidos al Expreso Matutino, lunes 6 de enero, y aquí estamos nosotros cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestro cometido de informarles, de orientarles como es debido, porque usted necesita estar más y mejor informado. Buenos días, jóvenes. Hola. ¿Le pusieron los reyes? Claro que sí, por supuesto. Y así como los Reyes Magos traen regalos, nosotros traemos... ¿Qué? Pero de verdad le pusieron los reyes. No, yo pregunto. Of course. Simplemente. Porque yo dije... ¿Usted se portó bien? Yo dije el viernes pasado que si no me regalaban, yo me autorregalaba. Muy bien, yo así lo apoyo que eso. Voy a eso. Aunque no se haya portado bien. Pero bueno, que decimos que así como los Reyes Magos pues traen regalos especialmente para nuestros niños, nosotros traemos la mejor energía, la mejor actitud, la mejor sonrisa para ustedes que siempre dispensan ese privilegio de la sintonía con este Expreso Matutino. Claro, así que si usted se portó bien, les van a dejar los Reyes. Y si no le dejan los Reyes Magos hoy, la vieja Belén está por ahí también. ¿Quién? La vieja Belén. ¿Sigue dejando la vieja Belén? Oh, pero claro. Pero Esperanza, ¿verdad? No, deja. Mire, usted se ve a alguien que los reyes no le dejaron. Aquí. Al señor William, el pasó, coordinador. Pero yo me enteré que sí le dieron un regalito especial, ¿eh? Sí. Una especie de pastillitas No, particulares tranquilita. de armonía, Pero de armonía y paz. hay que asegurarse que se la tome. Claro, yo voy a estar pendiente. Hay que asegurarse de que se la tome, ¿verdad? Y sin café. No, con cariño, William, con cariño, William. Usted es de la Queremos gente mucho, buena y lo queremos mucho. Es la chispa necesaria cada mañana, en este Sin estudio. esa energía, ese fuego, este programa no sale al aire. Absolutamente. Pero yo espero que a usted sí le hayan dejado, que usted se haya portado bien y que pueda pasar y disfrutar este día que es feriado junto a sus hijos. Es un buen día para pasarlo en familia. Los pronósticos del clima pues son agradables y favorables para estar al aire libre, en los parques, en el campo, disfrutar con la familia, disfrutar con los hijos este feriado de lunes, porque mañana hay que trabajar. Así es. Así que, pero aprovechemos hoy. Claro, aprovechemos hoy, como también vamos a aproveche el tránsito en el día de hoy. Aprovechelo, porque mañana, ¿verdad? Inicia todo el que hizo hasta su puente, ese grupo de personas que se dirige al centro de la ciudad. Todo comienza, las escuelas, las universidades, Y dice un refrán que en la casa del pobre lo bueno dura poco. Sí, y dice que la felicidad dura poco. Bueno. Dice por ahí. Que dure todo el año. Que dure todo el año. Sí, que dure todo el año. Pero con los tapones. Pero no hay que ser feliz a pesar de los tapones. Respirar, ¿verdad? Sí, porque los tapones ya están con nosotros. Es parte de la vida. Y como dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero no a mí. Refiriéndose a él, a Jesús, ¿verdad? Entonces los tapones siempre van a estar con nosotros. Sea feliz a pesar de los tapones y no deje ni que un maleducado chofer, guagüero, motorista, delivery, ni conductor de vehículo privado en su jipetón o cualquier otro vehículo le haga la vida imposible a usted. Tómalo con calma, respire y en lugar de maldecirlo, bendiga. Así es, que nadie le robe su paz. Y yo sé que nuestro queridísimo Edgar Martes va a corroborar este buen consejo que hemos compartido aquí. Edgar, buenos días. Buenos días, así mismo es. Regálale una sonrisa. Eso es un buen regalo cuando usted tenga problemas en el tapón. Regale una sonrisa que no le cuesta nada. Además, los tapones son el diario vivir del dominicano. No piensen que se van a terminar así por así de un día para otro. Miren, lo que sí se está terminando es la fecha, el plazo para renovar el marbete de circulación vehicular. Para una información, los vehículos hasta el 2019 van a pagar como derecho de circulación la suma de 1.500 pesos. Y ya desde la fabricación del 2020 en adelante son 3.000 pesos. Así que es un plazo que se está terminando. Ya comenzó la cuenta regresiva. Eso se termina el 31 de enero. Si usted no lo ha sacado todavía, no ha tenido la oportunidad de tener su marbete nuevo, les recomiendo que vaya a hacerlo porque hasta ahora no va a haber prórrogas. Son 2.000 pesos de impuestos adicionales que le van a poner para el pago del marbete de recargo. Así que ya lo saben, el pago del marbete es hasta el 31 de enero de este año. Así que vamos a ver si sacamos los marbetes y nos ponemos en esto porque ya empieza la semana laboral a partir de mañana. Esa es la recomendación que les doy hoy como Día de los Santos Reyes. Continúo con ustedes en el Expreso Matutino. Bueno, la economía dominicana terminó el año 2024 con buenas notas.
Es una de las economías más pujantes, de mayor crecimiento en toda la región de Latinoamérica, y eso ha sido reconocido por organismos internacionales que proyectan que la economía dominicana seguirá fortalecida y seguirá creciendo. Ahora bien, ¿cómo cerramos este año 2024 con buenas notas y cuáles son los desafíos que enfrenta la economía de la República Dominicana para este nuevo año 2025? Para hablar de eso está con nosotros el doctor Antonio Siriaco. Es decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo, un amigo, colaborador de este programa, y vamos a echar unos vistazos de análisis a los desafíos de la economía para este nuevo año. Profesor, qué gusto tenerle aquí en este segundo programa del año. Así es, para mí es un placer siempre estar contigo y que este año 2025 sea un año de mucha buena aventura y mucho goce. Eso esperamos, sí, ¿verdad? Mucha salud, ante todo. Mucha salud, con eso lo conseguimos todo, Así el trabajo, el así esfuerzo, lo demás está ahí, está ahí. Así es. Mire, profesor, cerramos 2024 la economía dominicana, como yo señalaba, con buenas notas. No sé si usted coincide conmigo. No, evidentemente que la economía dominicana, y ahí están los datos, terminó el año 2025 con una tasa de crecimiento alrededor del 5.1. Incluso va muy acorde con todas las proyecciones que se hicieron el año pasado por los organismos internacionales y que obviamente la economía dominicana terminó dentro del concierto de economías de la región, la que obviamente más creció. Claro, hay casos excepcionales como el caso de Guyanas por el tema petrolero y el caso de Venezuela que venía de un punto muy bajo. Sin embargo, la economía dominicana tuvo un gran desempeño. Sus sectores, por ejemplo, exportadores, generadores de divisas, tanto inversión extranjera, turismo, zonas francas, remesas. El año pasado prácticamente la economía dominicana entraron en la vecindad de 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares. Y eso es un buen volumen. Un monto importante. Además que la creación de empleo, o sea, el mercado de trabajo terminó con más de 5.2 millones de personas que básicamente estaban trabajando. Eso fue una recuperación importante con respecto al año 2023. Ahora hay desafíos, evidentemente el año 2025 es un año de importantes desafíos. Hay reformas que hay que avanzarlas, reformas que están en el Congreso Nacional, como el caso de la ley del Código de Trabajo, que hay toda una especie todavía de diferencia con respecto al tema de la cesantía. Está la ley de la reforma a la ley de la seguridad social. Hay un tema importante que tiene que ver no solamente con las pensiones, sino también con las ARS, con el tema de la atención primaria. Todo eso son reformas importantes que implican un esfuerzo de concertación, tanto entre los sectores públicos, sectores empresariales y sectores básicamente y trabajadores. Todo eso sí. Necesariamente la República Dominicana tendrá que seguir avanzando en ese aspecto. Y también hay un tema, y me disculpa Miguel, que es el tema del entorno internacional, que hay que tener mucho cuidado. Ya hay un nuevo presidente en los Estados Unidos que se va a juramentar el día 20 de enero, Donald Trump, y ya eso implica también una transformación en toda la dinámica de la economía internacional, que de una forma u otra la economía dominicana y la República Dominicana forma parte de ese concierto. Bueno, y en todo ese contexto y ese panorama tenemos un tema que es urticante, claro, que es molestoso, pero que sí o sí tenemos que abocarnos a ello, y es el tema de la reforma fiscal. El gobierno trató de hacerlo el año pasado, pero fracasó en el intento debido al rechazo generalizado de amplios sectores. Lo que yo no entiendo, en cierto aspecto, todos estamos de acuerdo, o casi todos, en que el gobierno necesita someter, aplicar una reforma fiscal, pero nadie quiere dar su brazo a torcer para pagar más impuestos. No, mira, siempre las reformas tienen esas disonancias. Muchas veces hay muchos disensos porque chocan y tocan intereses.
Y lo más importante es siempre buscar elementos mínimos que sean comunes para poder avanzar. Los europeos dicen que hay que avanzar no solamente en una primera velocidad, sino en una segunda velocidad. Y yo creo que ante la imposibilidad de esa reforma que se sometió en el año 2024, obviamente hay otro camino que quizá pudiese ser un tanto más largo, pero muy provechoso, que el gobierno puede retomar, es el tema del combate a la evasión fiscal. Yo creo que ahí hay un gran espacio importante para que el gobierno pueda agenciarse recursos, no de forma inmediata como iba a ser con la reforma fiscal, porque la reforma fiscal implicaba incremento obviamente de impuestos y eso es mucho más fácil. Tú establecer una ley de reforma fiscal donde tú sencillamente pones a pagar impuestos a la población, puede ser clase media, no importa que sea, pero ahora el otro lado de la moneda es la evasión fiscal. ¿En cuánto se estima, profesor, el monto aproximado de la evasión fiscal? Mira, incluso datos oficiales habla prácticamente de alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto. 6% del PIB. Del PIB. ¿Eso cuánto es en dinero? Y déjame decirte que 1% del PIB ahora mismo son 74.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de 420.000 millones de pesos todos los años que deja de percibir el Estado Dominicano precisamente por situaciones que tienen que ver con la evasión fiscal. 420.000 millones de pesos por evasión fiscal. Por evasión fiscal. Pero eso es más del doble de lo que el gobierno pretendía recaudar con su propuesta de reforma fiscal. Casi 3 veces. Sí. Perdón. Entonces, todo esto, de una forma u otra, el gobierno tiene que buscar ese espacio precisamente para ver cómo puede recaudar una parte importante. Yo creo que si lo hace así, eso significa que el jarro, que cuando tú le echas el agua, si tiene filtro, que es la evasión, ¿qué pasa con el agua? Se sale. Tapa, se escurre. Pero si tú tapas ese vaso, que es la evasión, entonces cuando tú le echas, tú recaudas, evidentemente aumenta el volumen. Y eso es lo que hay que hacer en este caso con la evasión fiscal. Sí. Hay, evidentemente, la economía dominicana, ya lo decía usted y lo dicen los organismos internacionales, cerró un año 2024 muy robusto, un crecimiento de 5.1%, una inflación de 3.18%, claro, por debajo muy bajito, del rango meta del Banco Central. ¿Cree usted que mantendremos esa perspectiva de crecimiento, de control de la inflación en este nuevo año, donde usted mismo señala que hay desafíos en el panorama internacional, un nuevo gobierno que asume en los próximos días en Estados Unidos, cambio de administración? Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Mira, yo pienso, Miguel, que el tema de la estabilidad macroeconómica, yo creo que está garantizado. La República Dominicana seguirá con niveles de inflación relativamente muy bajos y evidentemente con tasas de crecimiento que van a depender ahora mucho del entorno internacional. Y yo hago mucho énfasis en el caso del entorno internacional, porque, por ejemplo, los sectores que están orientados al exterior, los sectores productivos como, por ejemplo, el caso del turismo, depende mucho de lo que está y de lo que pueda ocurrir en zonas muy particulares. Sí. Entonces, hasta ahora, si las cosas no cambian mucho, nosotros vamos a seguir teniendo una entrada importante de turistas. En el caso norteamericano, que hay un nuevo presidente, vamos a ver cómo ese presidente viene con políticas un tanto que van a ser antimigratorias. Y eso claramente, de una forma u otra, puede afectar quizá marginalmente a la República Dominicana porque se habla de 11 millones de personas que son indocumentados en los Estados Unidos y dentro de eso hay 220.000 dominicanos y dominicanos que están en esa situación. Y tú sabes que la República Dominicana, bueno, el año pasado recibió 10.200 millones de dólares en remesas. Y eso tuvo mucho que ver porque la economía norteamericana tuvo un crecimiento importante y además porque prácticamente operó durante todo el año en pleno empleo. Si eso se mantiene, evidentemente que las remesas seguirán teniendo ese comportamiento.
que son dos importantes renglones de divisas que tiene la República Dominicana. Pero también el caso de las zonas francas, que tuvieron un crecimiento importante, y gran parte de las zonas francas van a ese mercado, a Estados Unidos. Entonces, dependiendo de cómo sean las cosas en Estados Unidos, dependiendo de cómo básicamente reaccione la economía norteamericana ante los cambios que el presidente Trump piensa hacer, porque ya ha amenazado a China con un arancel a los vehículos chinos de más de un 60%, un arancel, el caso, por ejemplo, de un 40% a México por el tema migratorio. Igualmente también ha amenazado de forma inusual a Panamá, diciéndole que si no bajan la tarifa, entonces ellos van a reclamar el canal de Panamá. Todo eso genera muchas tensiones y genera incertidumbre, en el sentido de que muchas inversiones, que lo más probable estuvieran dirigidos, no sé, a la región, entonces se ponen en compás de espera, esperando cómo vienen los tiros, ¿verdad? Sí, entonces, todo eso... ¿Cómo vienen los lanzamientos del pitcher? Entonces, todo eso genera una especie de impasse, de incertidumbre, y eso afecta a toda la economía del mundo y básicamente a las economías que estamos alrededor de los Estados Unidos. Sí, profesor, la economía dominicana, además del turismo, claro, las remesas, que son pilares fundamentales, claro, de nuestra economía, y ya usted citaba las zonas francas, ¿en qué otros pilares, en qué otros fundamentos descansa nuestra economía? Mira, la economía dominicana, Miguel, es una economía muy diversificada. Al margen de que tiene un buen... sectores que a partir del año 1985 comenzaron a emerger y hoy ocupan los lugares más importantes en términos de generación de divisas, pero también la agropecuaria ha jugado un rol importante en términos de la producción de alimentos, que yo creo que hay que tomar en consideración como en la República Dominicana una parte importante de lo que se demanda en términos de alimentos se produce en la República Dominicana, pero también tiene un sector minero que yo creo que ha jugado un rol importante en términos de generación de divisas, el caso del oro. Nosotros, quizás por los temas ambientales y también el tema de que las mineras sí tienen un impacto ambiental y generalmente hay restricciones, pero no hemos aprovechado ese crecimiento de los precios internacionales del oro durante el año 2023 y evidentemente la República Dominicana tiene un gran potencial. Pero además, la República Dominicana, Miguel, por su ubicación, ha generado también una especie de hub logístico, es decir, por la cantidad de puertos que tiene, su ubicación, aeropuertos, y eso ha servido como un mecanismo de atracción de inversión extranjera en la República Dominicana, de manera que esos son mecanismos que hacen que la República Dominicana y su economía sea una economía muy diversa, que no solamente dependa de esos sectores importantes que tú has mencionado, como el caso del turismo o las remesas, que las remesas no es un esfuerzo que ha hecho el gobierno, es algo que es unilateral, es como que del cielo te baja el maná. Así mismo y entonces tú gozas de eso. Dios bendiga y prospere a nuestros dominicanos claro, en el exterior. Entonces, sí. Y además hay una actitud siempre del dominicano a compartir con el resto de sus paisanos en la República Dominicana. Profesor, gasto público, sostenibilidad fiscal. Mira, eso es un tema que por eso hago mucho énfasis en el aspecto, Miguel, del combate a la evasión. La debilidad que ha tenido el Estado Dominicano durante los últimos años ha sido que no ha sido capaz de mantener un nivel de inversión pública que ronde entre el 4 y el 5%. Y en los momentos que lo ha hecho ha sido sobre la base del endeudamiento público. Y hay que buscar ya otro mecanismo, porque la deuda pública, como quiera que sea, va creciendo, tú tienes que pagar intereses y ya esos intereses representan el 3.6% del PIB, estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos. Entonces tú tienes que buscar mecanismos de tal manera que sean más sostenibles y que permitan que las finanzas públicas sean mucho más sostenibles. En ese sentido,
siempre las cosas, el lado negativo, como uno lo ve, también genera elementos positivos, genera oportunidades. Por eso yo digo, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano para el año 2025 tiene que centrarse en combatir la evasión fiscal, en tratar de conseguir por lo menos 1 o 2% del PIB para mejorar las finanzas públicas y que esos recursos se utilicen para la inversión pública. El gasto de inversión es el mejor gasto que puede realizar un gobierno. Es lo mismo que en tu hogar. Cuando tú dedicas una parte importante de tus recursos, de tus finanzas, a comprar una casa, a comprar algo que ese pasivo en el cual tú asumes lo transforma en un activo, evidentemente que tu patrimonio se incrementa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no endeudándonos en extremo, doctor. No, porque el endeudamiento, si tú lo utilizas, porque ¿qué es el endeudamiento? Un pasivo. Pero si ese pasivo tú lo utilizas para comprar un activo, entonces tú estás borrando ese pasivo. Si tú compras una casa, si tú compras un apartamento, evidentemente ese apartamento te cubre y te paga ese endeudamiento. Y cuando ese pasivo, esa inversión no es productiva. No, entonces, es una carga. Entonces tú estás haciendo el peor de los negocios. Y por eso es que siempre es preferible aumentar el gasto de capital y no el gasto corriente. Entonces, por eso es que hay que incrementar la inversión pública. La inversión pública significa más infraestructura, más caminos vecinales, más aeropuertos, más edificios, y eso mejora la competitividad, y eso mejora la productividad, y eso hace que el sector privado claramente disminuya sus costos, y eso mejora obviamente el crecimiento de la economía. Para nadie es un secreto que la República Dominicana tiene los niveles más bajos de salarios de la región. Somos muy poco competitivos en esa materia. La inflación nos come los ingresos. Claro. No podemos por eso hay que cubrir, mantener la inflación baja. y no podemos costear, no Claro. podemos cubrir la canasta familiar básica, otro elemento, ¿verdad? ¿Favorece usted, apoya usted un aumento general de salarios y en qué proporción para este 2025? No, yo creo que yo siempre soy partidario, aunque toca, hay que decir, toca ya un incremento de salario a el salario mínimo. Yo soy partidario siempre de los incrementos moderados a los salarios generales, porque los salarios generales te afectan y te tocan a todo el mundo. Generalmente yo soy clase media, tú eres clase media, y nunca nosotros estamos, ¿verdad? Gozamos de los incrementos de salario, porque los incrementos de salario sencillamente es para grupos que son básicamente de bajos ingresos y que ganan un salario mínimo, y evidentemente eso se va mejorando cada 2 años y se indexa sobre la base de la inflación acumulada en los 2 últimos años, pero se deja fuera a una gran cantidad de sectores de clase media baja que no ganan el salario mínimo. Entonces, cuando tú, en vez de incrementar el salario mínimo, haces un incremento del salario general moderado, entonces tú estás generando un efecto dominó cuando de repente a todo el mundo le va a tocar. Correcto. Y yo creo que eso es lo más sano. Toca este año que obviamente el presidente de la República pueda inducir a un incremento en el salario general, que sea un incremento moderado, evidentemente, porque yo creo que... Todo tiene una cifra por ahí. Yo creo que entre un 10 y un 15% puede ser un buen incremento. Y déjame decirte lo siguiente, la inflación el año pasado fue un 3%. La inflación del año anterior fue alrededor de casi un 4 o 5%. Si tú incrementas entre un 10 y un 15, tú estás mejorando el salario real, porque tú estás, como dicen, cubriendo la inflación de los 2 últimos años. Exacto. Entonces yo creo que este año 2025 debe ser un año que los incrementos de salario y el general puede ser sano para la economía, porque te va a incrementar la demanda interna y eso se va a gastar. Generalmente se gasta. Los sectores de clase media y los sectores de bajos ingresos generalmente gastan una parte importante de su salario, no tienen capacidad para ahorrar. Y eso es lo que necesita la economía, Entonces, el consumo. y eso dinamismo. aumenta el consumo y eso dinamiza la economía. Y una parte importante de esos recursos que las mismas empresas pagan, les regresa otra vez en términos de mayor venta. De manera que eso
activa la economía. Con esperanza, con buenos augurios, ¿verdad? Este 2025 para nuestra economía, porque nos conviene a todos. Así es. Pero hay que empezar poniendo orden en la casa, en la mía y en la casa mayor, No, que es el Estado. siempre hay que dar el ejemplo. Sí. Y el número uno, o los números uno, que es el Estado, tiene que dar el ejemplo. Doctor Antonio Siriaco, gracias por acompañarnos en Expreso Matutino. Gracias por la invitación siempre, Miguel. Continuamos. Tenemos una invitada de lujo, ella ya ha estado con nosotros y en esta ocasión un tema muy importante y luego más adelante por supuesto que estaremos indagando sobre la fecha que conmemora Estados Unidos y también celebran otros países. Vamos a hablar de la farmacoterapia en la obesidad. ¿De qué se trata esto? Pues está con nosotros Olga Natalie Zapata Gómez, quien es nutricionista. Bienvenida a Expreso Matutino y desde ya, ¿qué es esto de la farmacoterapia y quiénes califican? Muchas gracias, buenos días. Sí, mira, la farmacoterapia, especialmente en estos pacientes, ya que la obesidad es considerada como una enfermedad crónica y metabólica. Abarca diferentes características y está mediada tanto por el factor genético, el factor hormonal y el factor social. Todo esto implica y conlleva a lo que es una obesidad si no está relacionada a otro aspecto, ya sea una diabetes o una hipertensión, otras características que no están mediadas en el rango metabólico. Es decir, las personas que califican son los que son para obesidad tipo 1 en adelante, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y ya la tipo 4 que es una obesidad extrema. Personas con un índice de masa corporal, es decir, relación talla y peso mayor de 30 kilogramos por metros cuadrados. Entonces, estas personas no solamente van a utilizar un fármaco porque por sí solo no vamos a obtener resultado. Siempre será como un coadyuvante a la dieta, al régimen alimenticio y al ejercicio físico. Entonces, en este caso, Natalie, que es bueno que la gente sepa, siempre que se tratan estos temas, no es que usted va a automedicarse, que voy a la farmacia para buscar una pastilla que me va a rebajar. ¿Qué medidas se debe tomar en consideración con este tema de que usted habla de quiénes califican, pero cómo podríamos acceder y quiénes son los que están calificados para ello? Claro que sí, mire, existen diferentes fármacos. Hay fármacos que son mediadores e inhibidores del apetito, suprimen el apetito, trabajan a nivel estomacal y a nivel del sistema nervioso central. Estos son drogas controladas. Utilizamos bajo recetas controladas, es decir, el paciente no puede conseguir con un fácil acceso, solamente con una supervisión médica. Pero existen fármacos que trabajan a nivel de inhibición de la grasa a nivel estomacal, a nivel intestinal también. Esos son de uso libre, son de fácil acceso al paciente, pero también debe estar mediado con una supervisión médica porque está contraindicado en pacientes con pancreatitis, con hepatitis o con alguna condición a nivel hepático-pancreática, que es donde se produce la grasa y la bilis. O sea que es importante siempre ese ojo de que, para eso traemos expertos, de que siempre se debe consultar a su médico. Y a propósito de que también hoy es Día de Acción de Gracias en la cultura estadounidense, pero también se ha adoptado aquí en la República Dominicana. También queremos compartir con Natalie la importancia, hablando de obesidad, sí, de que la gente tome en cuenta qué hacer, porque uno disfruta de la comida. En este caso aquí estamos, por ejemplo, nuestra compañera Charis está en Villa Altagracia disfrutando del cerdo, pero también se disfruta del pollo y del pavo. ¿Qué hacemos con Estados Unidos, donde los índices de obesidad son muy importantes? Muy altos, exactamente. Aproximadamente del 80 al 90% de las personas en Estados Unidos principalmente son obesos, debido a su estilo de vida, las horas de trabajo, la poca actividad física que el día a día le permite realizar. Entonces, para aprovechar las fiestas sin excesos, vamos a controlar las porciones, tratar de no perder la rutina, tratar de continuar con lo que hacíamos, si hacíamos ejercicios, si hacíamos caminatas, cualquier actividad que nos permita realizar al día a día, sin así perder lo que es la cotidianidad. O sea, Natalie, que si por ejemplo ahora mismo que la gente se va a preparar y juntándolo esto con el tema de la farmacoterapia, yo estoy en ese tratamiento médico, ¿qué yo podría hacer para también disfrutar de este día? Claro que sí, el paciente puede comer absolutamente todo dentro del régimen alimenticio, es decir, no comiendo en excesos, controlando sus porciones, tomando abundante agua, realizando su actividad física, y también podemos incorporar lo que es los medicamentos, podemos alternarlo con otras alternativas y otras medidas. Recomendaciones en este día y aprovechar también esa cena de 24, que la gente rompe la dieta, doctora, mire, y el recalentado lo mejor.
Para aprovechar al máximo estas fechas, ya tanto esta como las que vienen, que no solamente son 2, siempre se dan 3 o 4 del trabajo, la del compartir del colegio de los niños, cualquier otra cosa, mira. Vamos a controlar las porciones, vamos a saber elegir sabiamente lo que son los alimentos que nos van a aprovechar. Es decir, abundantes proteínas, abundantes vegetales dentro de nuestro menú que tengamos a mano, lógicamente, y la baja ingesta de carbohidratos, que son lo que nos van a aportar y exceder el exceso en estas fechas. Las calorías siempre se van a dar extras por los carbohidratos y las grasas. Siempre debemos de saber elegir y cocinar nuestros alimentos, ya sea al vapor, a la plancha, y evitar las frituras, lógicamente. Bueno, Natalie, o sea, es muy bonito eso, pero mire, Sí. el dominicano, usted sabe, mezclamos espagueti, una telera. Carbohidrato con carbohidrato. Exacto. La ensalada rusa o mixta, también le ponemos el pollo, el cerdo, los bollitos, las empanaditas. O sea, Sí, ese plato... pueden comer, pero sabiamente elegir porciones controladas, no en exceso, porque hay personas que se sirven 3 veces, personas que se sirven 2 veces, hay personas. Bueno, Natalie, no se nos permite decir sí, porque y el otro día. Una sola vez. Y el calentado también va en esa caloría. O sea, vamos a hacer el balance, ¿verdad? Es que, ay, la frutita, también faltó la fruta y los dulcitos. La gente aprovecha y Sí, nosotros sí, también sí, claro. estamos en un momento de regocijo, pero siempre es pertinente, Pero como yo decía. también le añadimos el alcohol a esas calorías. El alcohol. Entonces hay que controlarse, en verdad. Sí, la gente... Y por eso, qué bueno que usted hace esa acotación, recomendarle a los padres, me gustaría Sí. aprovecharla, que también la gente puede intoxicarse. Exactamente. ¿Qué me gustaría que usted les recomendara a la gente sobre eso? No, el exceso de alcohol va de la mano con la ingesta calórica. El alcohol también aporta calorías, al igual que cualquier alimento. Y eso enlentece lo que es el vaciado gástrico. Las personas se sienten más llenas, principalmente con la cerveza y otros tipos de licores que son muy dulces. Se sienten llenos, o sea, y por eso debemos limitarlos. Si vamos a utilizar el alcohol, puede ser un vinito, algo ligero, puede ser una cavita, Ay, algo doctora. sencillo. Bueno, queremos seguir, Natalie, es algo ligero, es hacer bueno. Pero gracias a Natalie, estamos en Navidad y Sí. tome las recomendaciones, disfruta, pero con moderación. Claro, gracias a Olga Natalie Zapata Gómez, ella es nutricionista. Seguimos. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro querido compañero, aliado, Noé Domínguez. Es un abogado, asesor financiero y tributario, y hoy nos viene a plantear pues la importancia de esas reformas jurídicas que están pendientes en República Dominicana, en un contexto donde precisamente son las reformas jurídicas las que nos permiten modernizarnos y que permiten que República Dominicana pueda dar un salto de unas leyes que están muy obsoletas, Noé. Correcto. Feliz año. Feliz año, mucha salud. Yo digo Amén. siempre mucha salud, que los otros salimos a buscarlo. La ¿verdad? otra y sabiduría. Yo le añado salud y sabiduría. También, correcto. Muy bien. Correcto. ¿Cuáles son, Noé, esas reformas jurídicas pendientes y urgentes en República Dominicana? Mira, el año 2024 cerró con grandes hitos de sentencia del Tribunal Constitucional declarando no conforme a la Constitución varias normativas, y este año ya por una deuda que está pendiente, que históricamente hemos tenido pendiente, tenemos leyes, grandes reformas que tienen más de 24 años en el Congreso dando vuelta. Terrible. Parece que el mareo no termina de caer sobre ellas. Y estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal. Sí. El Código Penal tiene más de 24 años en el Congreso Nacional dando vuelta, y por un tema de voluntad política no se ha aprobado. Tenemos recientemente el debate del Código Laboral, pero ahí mismo en la esquina tenemos la reforma necesaria, urgente al Código Tributario, la reforma a la Seguridad Social, la reforma a la Ley General de Educación, la reforma a la Ley General de Electricidad. Es decir, nosotros tenemos aproximadamente 7 leyes sumamente importantes para la transformación nacional. Sin embargo, nuestros congresistas y nuestros partidos políticos, todos, tanto el gobierno de turno como el de la oposición, porque el partido gobierno de turno cuando era oposición también le hizo el juego, y hoy lo está haciendo en los demás partidos de la oposición. Y aquí lo que falta es voluntad política. Fíjate que nuestros congresistas se dan el lujo de presentar proyectos de ley para que se declare no laborable el día de Thanksgiving, pero no hacen los más mínimos esfuerzos para que esas deudas que tenemos, que repito, tienen más de 20, 24 años,
pendiente de una gran reforma, de una gran transformación en la República Dominicana y no termina de acontecer. Oye, ¿cuántas trivialidades? Tú lo acabas de decir de manera magistral. El tema del Código Penal y Código Procesal Penal está haciendo noticia por varios días ya en los titulares de nuestra prensa dominicana. Tú como experto, ¿cuál consideras, amén de esa falta de voluntad política, que han sido como los puntos principales de estancamiento de ambas reformas que son tan necesarias? Pero en el caso específico del Código Penal, para nadie es un secreto que lo que tiene realmente detenido la aprobación de ese código es el tema de las causales del aborto. Si aquí yo soy de los que planteo que ese código, que tiene más de 84 nuevas tipificaciones penales, y para poner un ejemplo, todas esas personas que están envueltas en estafas multimillonarias, el famoso caso Mantequilla, el caso aquel de las estafas inmobiliarias, sí. Hoy esa gente tienen 200, 300 millones de pesos que estafaron a ciudadanos dominicanos, otros también con el tema de vendiendo de negocios piramidales, sí. Y negocios a través de Bitcoin y monedas electrónicas. Tienen, repito, más de 200 millones, hay uno que tiene más de 400 millones de pesos que estafó a más de 50 personas. ¿Y qué tú crees que le toca? En base al Código Penal que actualmente tenemos, lo que le toca como máximo son 2 años de prisión. Oh, Dios mientras mío. que el proyecto que se presentó, que se consensuó, con esa ley aprobada no se dan este tipo de casos porque la gente lo va a pensar 30 y 40 veces porque tienen hasta 30 años de prisión. Sí. Entonces, cuando tú tienes una ley tan blandengue, como es el caso que nosotros tenemos, es un código napoleónico que tiene más de 200 años, terrible. Entonces, ¿qué esperar? Entonces, ¿qué es lo que yo creo específicamente del Código Penal? Que el Código Penal se puede aprobar tal cual fue consensuado y el tema de las causales llevarlo a una ley especial. ¿Y por qué digo esto? Porque se legisla para la mayoría, no para la minoría. ¿Por qué digo? Bueno, la mayoría estamos bajo la tesitura de que necesitamos el Código Penal y estamos de acuerdo en que sea aprobado tal cual está. Sí. Pero una minoría que tiene la capacidad de hacer injerencia tanto en el Palacio Nacional como en el Congreso, entonces la injerencia ¿cuál es? Que no aprueben el código sin incluir las causales del aborto. Entonces, ¿qué es lo que yo, vuelvo y repito, planteo? Que se puede aprobar el Código Penal y ese tema de las causales llevarlo a una ley aparte donde se pueda debatir todo el tiempo que se quiera, pero no tener una sociedad postrada a un código napoleónico, que entonces tú tienes, por ejemplo, aquí tú tienes el tema del famoso ácido del diablo. Tú no tienes cómo tipificarlo, sí. Porque el Código Penal que tenemos no lo tipifica. Sí, de hecho hoy, no sé si fue en días pasados, pero bueno, me encontraba con un artículo del periódico El País, tocando específicamente el caso de varias niñas que han sido abusadas y al final, pues lo que habla el diario es señalando cómo no hay en el actual Código Penal, pues protección para esas niñas que han sido víctimas de una especie de violencia íntima en este caso. ¿Qué tú crees que a nivel, más que qué hace, qué expectativas reales se pueden tener de que con la falta de voluntad que se ha mostrado hasta ahora, no solamente para el Código Procesal Penal, sino para tantas otras leyes que necesitan ser modernizadas, de que realmente sucede este año? Porque pasan años y siempre existe esa expectativa de finalmente se logrará en esta legislatura, en la otra, y pasan legislaturas y vienen otras y no ocurre nada. Mira, lamentablemente yo no tengo buenas expectativas con esas grandes transformaciones. No tengo grandes expectativas por el sentido de que no hay voluntad política. Ni los partidos de la oposición, ni el partido de gobierno han expresado un compromiso tajante con aprobar esas reformas. Y el mejor ejemplo es el Código de Trabajo. Cerramos el 2024 con una discusión donde se sometió la reforma al Código de Trabajo y el proyecto de la cesantía lo detiene. Sí, entonces ya hay una comisión que lo está analizando. Yo soy de los que entiendo que en el caso específico del Código de Trabajo, porque involucra a otras áreas, tiene que ser aprobado. Ahora, ¿qué es lo que yo no estoy de acuerdo? Con que se toque el tema de la cesantía sin previamente tú entrar, lo que plantea la ley 8701 del Sistema de Seguridad Social, que es entrar el seguro de desempleo. Esa entiendo que se va a aprobar, por lo que repercute a la economía y al sector empresarial. Repito, sin tocar el tema de la cesantía. En el caso de la seguridad social, no tengo expectativa de que eso se apruebe. Sin embargo, en reiteradas ocasiones hemos planteado que eso podría traer un estallido social debido a que las pensiones que se van a dar con esa ley en el 2034, que todos los que empezamos a cotizar cuando la ley entró en vigencia en el 2002,
ya vamos a optar por los 30 años de cotización. Entonces, cuando tú lo vas a mandar con una tasa de reemplazo con 6,000 y 7,000 pesos para su casa, entonces es una barbaridad. Suponte un empleado que hoy devenga, por decir algo, 50,000 pesos y que tú lo mandes para su casa con una tasa de reemplazo que no llega al 23%. Es decir, es un absurdo total. Tú lo estás mandando para su casa con una pensión, después de haber cotizado a la Seguridad Social 30 años, está mandando para su casa con una cotización de menos de 10, perdón, con una pensión de menos de 10,000 pesos. Ahí tenemos también el tema de la otra gran reforma, que es el Código Tributario. Porque nosotros nos hemos centralizado, producto de lo que ocurrió con el proyecto de reforma fiscal, no hemos centralizado en la reforma fiscal. Pero para tú hacer esa reforma fiscal como debe de ser, tú tienes que reformar el Código Tributario. El Código Tributario es una de las retrancas más significativas que tiene este país para promover realmente un desarrollo económico en todos los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Tú tienes una economía informal que, dicho el Banco Central, que supera el 60% de la economía. Es alta, ¿Qué muy significa alta. eso? Que la economía nacional, menos del 40% está regulado. Entonces, ¿cómo tú lo vas a regular? Simplemente esa persona que está informal se va a regular solamente para pagar impuestos. No. Entonces tú tienes que hacer más potable el código tributario, claro, que la gente lo entienda más, que no sea tan vorágine, tan agresivo contra ese pequeño empresario, ese pequeño productor, y llevar de una forma u otra una reforma que la gente lo vea amigable, lo vea potable para regularse. Claro, hay el anticipo. Yo nada más te escucho, pero anticipo, no solo el anticipo, tú tienes el anticipo, tú tienes el impuesto a los activos, tú tienes el ITEVIS, que es un dolor de cabeza. Por el otro lado también tiene el tema de la reforma a la Ley General de Electricidad. Señores, no es posible que tú teniendo los mismos aparatos eléctricos en tu casa, hoy una factura te llegue de 3,000 pesos y al mes siguiente 19, te llegue de un monto totalmente absurdo. Otro elemento, si tú tienes la vivienda cerrada por un tema de un promedio que ellos sacan, entonces tú la tienes 2 meses cerrada, pero te sigue llegando con un consumo altísimo que se lo inventan. El otro elemento, el tema de los contadores, sí, de los medidores. Los medidores no pueden ser al ojo por ciento. Yo no sé si ustedes han visto cuando van los empleados de las EDES, sí, por una rendija, miran lo que tiene el contador y lo anotan. En la mayoría de los casos es así. De hecho, tenemos un déficit ahora mismo de contadores en la República Dominicana. Entonces, el otro elemento es el tema de la Ley General de Educación. Fíjate que yo te he mencionado aproximadamente 7 leyes, que son leyes todas neurálgicas. Es decir, ¿hasta dónde nosotros vamos a tener un 4% para la educación? Y a la misma vez le vamos a permitir a un sector, en este caso a la ADP, que en medio de un año escolar decida parar 7, 4, 15 veces las docencias, simplemente porque todas son las mismas reivindicaciones. Y sin consecuencias. Aumento salarial, y eso que tú acabas de decir, y sin consecuencias. Entonces, para eso se necesita obligatoriamente modificar la Ley General de Educación, que dicho sea de paso, esa ley hace rato que es adulta. Bueno. Lo mismo que la Ley General de Electricidad, que es del 21. Pero la Ley General de Educación es del 67. Entonces, cuando tú empiezas a sumar todo esto, entonces es la gran pregunta que se hacen los ciudadanos de a pie cuando nos escuchan hablar esto. ¿Y dónde han estado nuestros congresistas? En el mismo lugar, en el mismo sitio, y tomándose el barrilito, el cofrecito, y fíjate todas las cosas que se inventan, pero las grandes reformas que hay. Otro elemento tal que se me está escapando, el Código Civil. El Código Civil, señores, nosotros no tenemos un Código Civil simplemente porque los congresistas nuestros no se han querido poner de acuerdo porque hay temas que les tocan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a estas alturas de juego un congresista esté defendiendo el matrimonio infantil? Oh, Dios. ¿Cómo es posible? Inaudito, inaceptable, Bien. inaceptable. Entonces, esas son fíjate que ya van 8 que te menciono, pero cada una de ellas tiene un impacto directo en la sociedad dominicana, en todos los sentidos, social, económico y político. Entonces, Noé, ya lo has dicho, urgentes son, necesarias por demás, pero de aquí a que concluya la actual legislatura, ¿qué podemos esperar? ¿Entretenimiento? Pan y circo, como diría. Pan y circo, es lo que pan y circo. Es decir, hubiésemos querido tener otra expectativa, pero la realidad... Ojalá nos sorprendan. Exactamente, ojalá nos sorprendan. Fíjate cuántas veces
¿cuántas legislaturas han pasado y ha prescrito el Código Penal? Por decirte algo. Sí, no sé cuánto. Es decir, tiene 23 años dando vueltas, va a cumplir ahora 24. Entonces, cuando la prueban como decimos en el derecho, chicanamente, violándose los procedimientos, saltándose las normas que realmente ocurren. ¿Para qué? A propósito, para que luego lo declaren inconstitucional. Bueno, yo espero, Noé, que en tu próximo segmento o en los próximos segmentos los propios legisladores, los congresistas nos puedan desmentir toda esta expectativa, que nos sorprenda ciertamente en este 2025. Óyeme, porque ya basta, está bueno de tanto relajo. Gracias, Noé Domínguez. Te deseo todo lo mejor, de verdad, en este nuevo año 2025. Por supuesto que nunca te apartes de venir aquí a hacer este segmento que alborota el avispero. Miren, para nadie es un secreto los altos niveles de violencia que manejamos en la sociedad dominicana. Uno vive muy estresado, sale a la calle con todo ese estrés, con muchos problemas. Y hay personas que no saben gestionar sus emociones y en medio de todo este caos, el tránsito, las deudas, los problemas familiares en el hogar, pues a veces uno estalla en el tiempo menos indicado y con la persona menos indicada. Pero para comprender cómo podemos manejar nuestras emociones y sobre todo la preocupación que hay en los expertos y otros sectores de la sociedad por estos altos niveles de violencia, vamos a conversar con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, es parte del equipo del Expreso Matutino y hoy la tenemos para abordar este tema. Doctora, qué placer tenerle aquí nuevamente. Sí, a mí me encanta estar aquí, aunque últimamente está muy frío. Tenemos que arreglar eso. Eso es culpa de William. Pues William ya sabe. Sí. Mira, esto de la violencia es un tema que tenemos que seguir manejando. Recientemente esta semana iniciamos celebrando, conmemorando el Día de la Lucha de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas nos hace un homenaje, pero muy triste, porque aportamos 3 mujeres muy valiosas con la muerte de las Mirabal para que se tomara en cuenta que la violencia contra la mujer era un problema que debíamos enfrentar como sociedad. Y como decías, en situaciones cotidianas, como que no nos damos cuenta que estamos siendo violentos. A mí me gusta siempre utilizar el término violencia intrafamiliar. 5 personas que viven en una casa, que están unidos por lazos sanguíneos y que se profesan amor, de repente emerge la violencia ahí. Explota. ¿Qué sucede cuando tú le hablas a un niño con palabras hirientes? Ese niño en sí vive la sensación de que esta persona que me ama, que me garantiza seguridad, que me guía por el camino del bien, también me violenta, también me irrespeta, también me amenaza. Cuando le decimos al niño, mira, si le haces eso otra vez, te voy a llevar para que te metan preso en la policía. El niño no sabe de lo que le estamos hablando, simplemente le estamos diciendo, tu seguridad, yo puedo utilizar mi poder para ponerla en jaque. Imagina un hombre, eres un hombre, los hombres se disponen a solucionar los problemas de un tirón y los hombres tienen condiciones físicas que los invita a resolver los problemas físicamente. Si hay un problema con esta mesa, lo que tú quieres es poner la mesa para allá. Claro, y es el momento, rápido. Sí, y es rápido. Sin embargo, la mujer lo que quiere es hablarte de la mesa, de que quizá la mesa no es un problema, podemos ponerle el microondas aquí. Y en eso, cuando no nos respetamos, porque la violencia parte de un principio, yo tengo el poder para decir cuándo respetarte y cuándo no respetarte. Exacto. Entonces, en ese sistema familiar, si dejamos entrar la violencia, el amor se pone en entredicho y entonces pueden pasar cosas como llegar al feminicidio, como llegar al parricidio, como llegar... Usted señala un elemento importante, doctora, el respeto. Creo que es un principio fundamental para vivir en armonía. Entonces, en estas situaciones de violencia intrafamiliar, donde evidentemente por nuestros rasgos o herencia cultural llevamos un machismo desbordante en la sangre, hay un irrespeto en la propia pareja, discutimos delante de los niños, nos irrespetamos delante de los niños y entonces vamos marcando ese patrón violento en la familia
a veces sin proponérnoslo, sin darnos cuenta, ¿no? Sí, antes pensábamos que los niños no tenían memoria, que eran pequeños y no tenían derecho a sentir lo que el ambiente le proponía. Pero nosotros de esta generación somos testigos de que situaciones que vivimos en nuestra familia todavía están en nuestra mente, como una fotografía. Así es. Yo todavía recuerdo la primera vez que yo fui a un funeral, y eso no tenía que ver conmigo. ¿Para qué llevan una niña de 7 años a un funeral? ¿Qué iba a aportar? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos cuidar a los niños de informaciones que los niños no necesitan. Y en ese mismo sentido debemos también ir procurando resolver nuestras situaciones en paz. Por ejemplo, tenemos derecho los dos a no estar de acuerdo con el otro. Y seguir viviendo juntos y seguir profesándonos cariño y seguir el plan de la familia juntos, pero respetando que el otro no piensa igual, no tiene el mismo gusto. Ocurre diferente cuando tenemos el caso del machismo, que hay que tener esto en cuenta. No solamente los hombres son machistas. Las mujeres también podemos ser machistas. He escuchado a algunos cientistas que dicen que el machismo nace desde ese lado, desde las mujeres. Sí, las Eso mujeres le fomentan a los varones, a los niños desde Las pequeños. mujeres educamos a los niños. Entonces, esta mujer que sabe que es libre, yo estoy trabajando el día entero. Entonces, esta mujer que sabe, que es emancipada, que puede generarse bienestar, que tiene sus propios proyectos, es una mujer también que ha decidido tener una vida común con un caballero y necesitan respetarse mutuamente, porque lo otro sería amenaza, boches, seguimiento, control, te pones esta ropa, no te pones esta otra, hablas con esta persona, no sales a esta hora. Y eso entonces va a generar que la otra persona se sienta coaccionada. Y lo más importante, es un predictor de que por ahí viene otro tipo de violencia. Por ahí viene el trompón, por ahí viene... Como decimos en buen dominicano, la pecosá. La o el pecosá en buen dominicano, y entonces por ahí se puede gestionar lo que es una herida grave e incluso la muerte. Tenemos el gran honor de recibir en este espacio pues al doctor Wilson Gómez Ramírez. Es un aliado de este RTVD, no es la primera vez que viene, ya lo hace en distintas oportunidades, siempre que pues esté presto para aportar y también para poder defender la soberanía nacional, por eso se destaca mucho en su trayectoria. Él es historiador, abogado, académico y presidente del Instituto Dartiano. Doctor, siempre es un honor tenerle en este espacio de diálogo. Buenos días. Muchas gracias. De verdad que el honor es nuestro estar aquí en este espacio expreso matutino. En nombre de la Directiva Nacional, agradecer la generosidad de acogernos aquí para lograr el contacto con su gran público. Gracias por ello, doctor. En estos días lo hemos visto en titulares de periódicos, siempre en defensa de la soberanía nacional, observando temas que puedan afectar o no nuestra política migratoria. ¿Cómo evalúa la política migratoria dominicana actualmente? Bueno, lo cierto es que hemos visto que se han asumido algunas decisiones que son importantes. La firmeza en el proceso de repatriación de los ilegales e indocumentados que están en territorio nacional, eso es correcto. Eso hay que mantenerlo porque se trata de una situación donde nosotros tenemos que, de alguna manera, sobrevivir a lo que está ocurriendo en la vecina nación y que ese problema no se traslade al territorio dominicano. Lo mismo que esa decisión de, por encima de todo, colocar el interés nacional, es decir, a esos sectores del país, a los sectores empresariales, tanto de la agropecuaria como agrícola, como de algunas empresas que acostumbran a apoyarse en la mano de obra extranjera, ilegal e indocumentada. Se ha dicho muy claro, por encima de todo está el interés nacional. Los intereses supremos de la nación, en consecuencia, procuren mano de obra dominicana, paguen mejor, o procuren también mano de obra haitiana que esté legalmente en el territorio nacional. Pero además, creo que el presidente de la República ha sido atinado al decirle, bueno, también en la parte agrícola hay que procurar la mecanización. Sí. Es decir, apoyarse en la tecnología
para prescindir, ¿verdad?, de esa mano de obra. En definitiva, eso es correcto. Ahora nosotros abogamos, por supuesto, por más apoyo a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista presupuestario, lo mismo que a Migración, para que puedan cumplir con su rol y mantener sistemáticamente ese esfuerzo que se está haciendo. Naturalmente, hay que adoptar una serie de medidas y es que hay que seguir protegiendo la frontera para evitar que repatriados retornen, pero también para evitar que grupos que están en bandas o individuos que escaparon de las cárceles haitianas ingresen al territorio dominicano. Ese es un esfuerzo que hay que hacer a lo largo y ancho de toda la frontera. Hay que terminar definitivamente el muro, es un reclamo que nosotros formulamos. Y decimos también que hay que iniciar todo lo que es un esfuerzo diplomático internacional para llegar a los congresos, a los parlamentos, a las agencias, a las instancias internacionales de todas partes del mundo para edificarles. Claro. Y realmente acabar con esa campaña aviesa que se ha hecho contra el país, donde se ha señalado que somos xenófobos, discriminadores, racistas, partidarios del apartheid, que practicamos apatría. Todo eso hay que aclararlo y además que se conozca la historia nacional. Es decir, se desconoce en el mundo que nosotros nos independizamos de Haití. No fue de España, ni de Francia, ni de Estados Unidos, fue de Haití. Y hay un asunto histórico inesquivable, o sea, que no se puede de ninguna manera eludir. Y es que nosotros, un país pacífico, solidario, que nunca hemos agredido a Haití, que no hemos tomado una iniciativa en frontera y que en todo momento hemos estado a la defensiva. Respetuoso de todos los países. Es más, la Constitución Dominicana en el artículo 3 establece no solo lo concerniente a la soberanía en los términos más categóricos, en los términos de Duarte, porque usted toma la Constitución de Duarte y la Constitución actual, y si se va a los 3 preceptos en la Constitución de Duarte que se refieren a soberanía, y hace una comparación con el contenido de ese artículo 3 de la Constitución, se va a dar cuenta que está Duarte en ese artículo. Pero, ¿qué es lo que quiero destacar ahora? Bueno, quiero destacar que en ese mismo artículo, en la parte final, se establece que el principio de no intervención en los asuntos internos de los países es un principio cardinal de la política internacional dominicana. En consecuencia, nosotros abogamos por el respeto de la soberanía de los demás, pero también exigimos categóricamente el respeto por lo que es la aplicación de la política migratoria de la República Dominicana, a sabiendas de que las leyes migratorias y la aplicación de las políticas migratorias de un país son, sin duda, una expresión categórica, ¿verdad?, de lo que es el ejercicio de la soberanía. Por supuesto, doctor. Hablaba del cuidado de la frontera, de fortalecer toda nuestra zona fronteriza. Y hay una realidad que nos golpea muy fuerte y nos encantaría entender su mirada al respecto, porque la realidad es que muchas de nuestras provincias fronterizas, si no todas, están copadas mayormente de extranjeros, en este caso pues de haitianos, con lo que eso reviste para nuestra nación. ¿Qué hacer diferente? Porque diferentes, digamos que ejecuciones, acciones de las autoridades no han funcionado hasta ahora para atraer, llamar la atención y de que de verdad nuestra zona fronteriza esté copada de dominicanos productivos. Charis, hasta cierto tiempo era así en frontera y en la zona semifronteriza. El problema es que con la llegada masiva de haitianos al territorio nacional como consecuencia de un descuido de nuestras autoridades, no ahora, eso viene de un buen tiempo a esta parte, ya usted va a lugares como Constanza o como Jarabacoa o como San Pedro de Macorís y encuentra impresionantemente una cantidad desorbitada de nacionales haitianos con sus familias. Eso obedece a un descuido porque la propia Constitución de la República siempre ha reservado espacio en su articulado para que se incentive la vida dominicana en frontera. Es decir, se establece un privilegio, se le da la facultad a quienes administran el Estado para que pongan en práctica políticas de atracción y de incentivo
para el ciudadano fronterizo, de modo y manera que se establece la necesidad privilegiada de que se desarrolle la frontera en los términos económicos, turísticos, culturales, educativos. Se establece eso muy claramente. Entonces, eso no se ha hecho. Es más, la política de nacionalización, que es una política fronteriza, no se ha ejecutado. ¿Pero qué riesgo hay, doctor? Perdone que le interrumpa. Sí. ¿Qué riesgo ve usted en el hecho de que nuestra provincia fronteriza, yo he visitado, por ejemplo, Pedernales, y es que llama mucho la atención, Sí. Barahona, Pedernales, Tajón, usted va a toda esa zona fronteriza, y la verdad es que los propios productores que todavía quedan allí de café y de otros rubros, dicen, mayormente todo nuestro entorno es realmente ciudadanos extranjeros. ¿Qué riesgo tiene República Dominicana de que eso continúe así? Bueno, es que vamos perdiendo. Porque podemos tener un muro, pero Claro. ¿un muro de qué? Claro, el muro en sí y por él solo no resuelve todo, pero es parte de la solución para el control, ¿verdad?, del ingreso y de la salida de personas del territorio nacional. Eso es correcto. Ahora, el problema es el siguiente, el problema es que no se ha puesto en práctica esa política de incentivo, es decir, el ciudadano de frontera que está en frontera está porque no ha podido salir. Porque la gente, lógicamente, quiere el progreso. Mujería, ¿verdad? claro, claro. Si en frontera no hay esa política que manda la Constitución de la República como cuestión atractiva para que ese poblador permanezca allí, vamos a tener el problema. Entonces, eso hay que atencionarlo. Es más, el descuido es tal que ahora en enero se va a cumplir 15 años de la Constitución de 2010. En el artículo 10 de esa Constitución hay una disposición que establece la necesidad de crear una ley para promover la titularidad de la tierra en una franja determinada de frontera, es decir, en una extensión superficial de tierra, donde los dominicanos y las dominicanas sean los titulares, Claro. para evitar afectar lo que es la soberanía terrestre, pero además, esa es una parte estratégica del país. Esa disposición que manda la Constitución a 15 años, ni siquiera se ha presentado un proyecto. Ese mandato no se ha escuchado. ¿Qué significa eso? Un descuido y una irresponsabilidad de quienes tienen que hacer eso, los legisladores. Esa es una disposición cardinal, pero tampoco se hace lo que mandan las leyes. Es decir, usted encuentra, por ejemplo, la ley que tiene que ver con la simbología patriótica, la 210 de 2019, establece la obligatoriedad de que las estaciones de radio y las estaciones de televisión que funcionan en la zona fronteriza deban proyectar por lo menos dos promociones, dos contenidos radiofónicos o televisivos sobre la historia nacional, sobre la dominicanidad, sobre el patriotismo. ¿Eso se hace? No, eso no se hace. cumple, doctor. ¿Entiende? Entonces, ese es un problema que tenemos, que las disposiciones que tienen que ver con frontera. Porque, ¿qué pasa? Es necesario que la autoridad nacional, que quienes administran el Estado, se sienten tranquilamente a diseñar un plan de acción orientado a proteger, más allá de la repatriación, Claro. lo que son los intereses nacionales. De la repatriación y de las declaraciones contundentes que en muchas ocasiones, y bien que han llegado, pues hemos dado en escenarios internacionales defendiendo nuestra soberanía, pero sí que hacen falta muchas más acciones. Vamos a escuchar, doctor, al sociólogo argentino Lautaro Rivara, que estuvo pues ayer conversando con nuestros compañeros de La Mirada, el programa nocturno. Exige allí la regularización de los haitianos en República Dominicana. Lo escuchamos y luego dialogamos al respecto. Perfecto. Nadie elige ser un migrante ilegal, porque un migrante ilegal está sujeto a todo tipo de violencia. ¿Y cómo los de legalizamos ilegalidad. si ellos en su país Bueno, no tienen me registro? acabo de juntar con comunidades haitianas y descendientes de haitianas aquí, que me comentaron con mucha claridad que ellos están intentando regularizarse y que el gobierno no les da ningún tipo de opción para ser migrantes legales. Pero es que tiene No hay que, ningún es que camino no abierto. es el gobierno Y dominicano estamos que tiene que hablando- dárselo, y estamos es el hablando- gobierno haitiano y ellos no tienen gobierno. Y estamos hablando de un Estado, el Estado dominicano, que fue puesto en la picota internacional porque de forma completamente inédita a nivel mundial desnacionalizó a miles y miles de ciudadanos, no solamente haitianos,
sino dominicanos. No, hijos señor, haitianos de no primera lo y segunda desnacionalizamos nosotros. Hoy en este país hay parias. Perdóneme, no señor, en este país no hay paria ni hay apatridia tampoco. Escúcheme qué es lo que pasa, que vienen de su país sin documentos, sin reconocimiento, sin identidad, sin papeles, no tienen nada. Y entonces, ¿cómo le déjeme hacer una... los vamos a recriminalizar justamente no dándole papeles y sometiéndolos a que un camión los lleve a la frontera y entonces, o les cobre o no, está bien, pues lléveselo lléveselo usted para su casa. ¿Dónde usted vive aquí? Llévese un par de haitianos para la casa suya. Ahí veíamos las declaraciones, doctor. Es la posición tanto de este sociólogo Lautaro Rivara como de de la comunidad internacional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, con frecuencia hay esos atrevimientos. Es decir, es mucho que extranjeros pretendan inmiscuirse en las cuestiones propias de un país, que es lo que estamos diciendo. Es decir, nos acusa directamente, doctor. Bueno, pero cada República Dominicana asiste el derecho de aplicar sus leyes y sus disposiciones. Mire, nosotros somos muy tolerantes. En otro país, una persona hace eso y usted puede estar segura que a las horas está en el aeropuerto para su país. Porque esas son cuestiones que no se pueden tolerar, esos son irrespetos. Porque es verdad que hay libertad de expresión y difusión del pensamiento y eso se defiende. Ahora, cuando usted va a un país, cual que sea, tiene que ser respetuoso de sus leyes y de sus autoridades. Esos son atrevimientos y gente que es pagada por organismos internacionales que tiene ese despropósito. Por eso es que nosotros no podemos confundir, nosotros tenemos que estar claros de que el interés nacional, ahí tenemos que cerrar fila. Y yo digo, tiene que cerrar fila tanto la oposición política, las entidades sociales, las entidades patrióticas, las personas que tienen el control de la administración pública, porque en ese caso nos convoca la bandera nacional. Claro. Es decir, ese no es un tema de carácter político partidista, ese es un tema nacional y ahí hemos fallado porque no ha habido el desprendimiento necesario, la comprensión de este problema para ponernos de acuerdo. El país tiene que ponerse de acuerdo y yo creo que todo el mundo está obligado a concurrir a una mesa a ver el problema nacional. Claro, lo llama la atención y de verdad que como usted dice, el comentario es hasta atrevido porque ciertamente cada país tiene sus reglas. Claro. Y él dice, bueno, que Dominicana debe regularizar a todas las personas, incluyendo si no tienen los documentos mínimos viables que debe proveer el país de origen. Sí, es que están empujando en esa dirección. Hace poco, el Instituto Dartiano se vio precisado a denunciar una situación que se generó como consecuencia de un documento muy motivado que produjeron entidades haitianas que están aquí, porque esa es otra. Sí, hay libertad y tiene que haber todo tipo de protección al ejercicio de esa libertad de expresión y difusión del pensamiento, libertad de conciencia, pero sin que esa libertad de alguna manera conspire contra lo que son los supremos intereses de la nación, porque hasta la cláusula de conciencia del periodista, usted sabe que está bien blindada. Claro. Sin embargo, el secreto profesional del periodista cesa cuando está de por medio la soberanía del país, el supremo interés de la nación. Eso está establecido en la propia ley del periodista y en su reglamento. Doctor, ¿qué llamado hace el Instituto Dartiano en su persona como presidente? Pero usted, como hemos dicho al inicio, es un historiador y un defensor desde siempre de nuestra soberanía nacional. Un amante de la historia. Un amante, un abogado, bueno, un ciudadano dominicano a carta cabal. Sí, ¿Qué llamado hacer? ¿Qué nos hace falta para encontrarnos todos unidos trabajando por la soberanía de nuestra nación? Yo pienso que es necesario, primero que hagamos conciencia de cuál es el rol que nos corresponde jugar en los momentos actuales. Es decir, tenemos que en algún momento hacer una reflexión. Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer en este momento histórico para preservar mi país. Ahí nos convoca Duarte. Ahí nos vamos a encontrar con
ese forjador de la nacionalidad, con el pensamiento de Duarte, con su vida, con su ejemplo. Este hombre que se desprendió de todo para hacer posible que tengamos patria. Ese Duarte que nos ideó de alguna manera, que echó las bases para concebir el nombre como República Dominicana, nombre oficial del Estado, que nos dio la bandera nacional, la diseñó en su juramento, que hizo reserva en ese juramento del escudo nacional, que produjo la divisa en la Trinitaria, Dios, Patria, Libertad, y que hoy esa divisa está contenida en el artículo 34 de la Constitución de la República como lema nacional. Pero nos dio un proyecto de constitución claro en lo que son los derechos fundamentales, los deberes fundamentales, lo que son las garantías esenciales del debido proceso. Todo esto está contenido en ese proyecto, en ese esfuerzo. De ahí que nos falta a nosotros, sobre todo a los hombres públicos, a los hombres que están en la vida pública, nacional y en la política, irnos a ese referente. El pueblo dominicano lo ha asumido porque en 180 años de vida republicana, nosotros siempre, en todo momento, hemos asumido la defensa patria frente a grandes potencias, imponiéndonos. En consecuencia, yo creo que hay que abrazarse a esa fe y particularmente a esa conciencia que creó Duarte y que hizo posible la consolidación de la independencia nacional, porque le digo, nosotros enfrentamos a Haití en su época con un gran ejército que ellos tenían, con las técnicas militares francesas. Nosotros no teníamos ejército, Haití tenía ya 40 años de independencia cuando nosotros nos hicimos independientes. Fue el primer país de América Latina en independizarse, era una potencia en el Caribe. Cuando Bolívar viene al Caribe va a Haití, porque era la potencia. Y efectivamente, nosotros, con la conciencia creada por Duarte, en ese campesino, en ese ciudadano, sin camisa y descalzo, descansó la defensa nacional. Así es, así es. Y conseguimos la consolidación de la independencia. Y hay que mantenerla, y eso debe ser un esfuerzo no solamente de nuestras autoridades, sino de absolutamente todo el país y todos los sectores. Doctor Wilson Gómez, de verdad que un honor siempre contar con su presencia, dialogar y poder encontrarnos juntos también en estas conversaciones que generan conciencia ciudadana. Perfecto, le traje un presente, son unos kits patrióticos que contienen parte de la colección duartiana, algunas cartillas y la bandera nacional. Todo el mundo debe tener su bandera en casa, Yo ¿verdad? creo que es el momento de hacerlo. Muy bien. Bueno. Importante llamado del doctor Wilson Gómez. Gracias por acompañarnos en esta mañana, el presidente del Instituto Duartiano, abogado y un ciudadano ejemplar de nuestra nación. Vamos a continuar en este Expreso Matutino. En medio de todo este movimiento festivo que nos traen las fiestas dicembrinas, vienen las emergencias hospitalarias, viene el incremento de pacientes en las emergencias de los hospitales de la República Dominicana. Y para hablar cómo están nuestros hospitales para esta temporada navideña, tenemos con nosotros en Expreso Matutino a la doctora Yocasta Lara. Ella es la directora de los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Y es un gran placer tenerle aquí, doctora, en Expreso Matutino. Bienvenida. Gracias, Susana. Muy buenos días para todos los que están en el set y, por supuesto, a los que están en su casa. Doctora, ¿cómo están los hospitales para esta temporada navideña? Que se nota que va a ser muy activa, muy movida. Y los hospitales, pues evidentemente, deben estar preparados, al igual que nos preparamos todos para otras cosas. Sí, de hecho, ya hace alrededor de 2 semanas sostuvimos una reunión con emergencia extrahospitalaria, que es la que dirige el general Méndez. Sostuvimos una reunión con el doctor Rudy Gracia, que es nuestro punto focal con relación a determinar cómo debemos, por supuesto, prepararnos
para las fiestas navideñas, ¿verdad? Y Año Nuevo. Ya comenzamos a delinear cuáles serían las estrategias y ya para la próxima semana el doctor Mario Lama tiene una reunión con los regionales de salud y los directores de los hospitales. ¿Cómo están nuestros hospitales en materia de equipamiento, medicamentos, personal médico? Bueno, no porque esté en la gestión, pero realmente actualmente los hospitales están mejor que antes. Tenemos más equipamiento, tenemos más insumo y eso nos va a ayudar a nosotros tener más poder de resolución y que el paciente se pueda recuperar de una manera oportuna. Tenemos más radiógrafos, o sea, tomógrafos, resonancia, lo que nos va a ayudar. Y también tenemos más cama en caso de que surja cualquier eventualidad. Y por supuesto que para diciembre tratamos de ubicar espacio para nosotros poder dar respuesta en caso de cualquier eventualidad que pueda salirse de la mano nuestra. Es evidente el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader y la gestión del doctor Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud por mejorar nuestros hospitales. Una deuda que se arrastra por décadas y que por más que se avance siempre quedan huequitos que hay que llenar. Sí. Están las quejas de ciudadanos a veces por las atenciones en los hospitales del personal médico. ¿Cómo se supervisa el Servicio Nacional de Salud? ¿Cómo supervisa este trabajo de los médicos a los pacientes, a la ciudadanía que acude en busca de atención de salud? Tenemos diferentes direcciones, la cual cada uno juega un rol. En este caso, la Dirección de Centros Hospitalarios, que es la cual me corresponde dirigir, hacemos supervisiones periódicas, prácticamente diario, en los diferentes hospitales del país completo. Actualmente tenemos un equipo para la región este, supervisando todo lo que tiene que ver con los hospitales de Romana, San Pedro y Higüey. La semana pasada teníamos un equipo para Asua, Barahona. Ya tendría que ver el cronograma para ver para dónde nos vamos a dirigir la próxima semana. Pero hay siempre una supervisión constante, escuchamos las quejas de los pacientes, nos sentamos en la mesa de trabajo para garantizar la calidad. Hay cosas, por supuesto, que se escapa de la mano nuestra, que tiene que ser que el personal se siente identificado con lo que hace, dígase el médico, la enfermera, la bioanalista y hasta el propio personal que asiste al paciente cuando llega. Es muy importante el recibimiento cuando el paciente va a buscar una cita o una atención médica. Miren, las agresiones contra médicos y personal médico en los hospitales, sobre todo en las emergencias, son muy frecuentes en el país. Vimos un caso que nos llamó a todos la atención y fue el del Hospital Dr. Darío Contreras, donde una pareja de nacionales haitianos pues agredió al personal médico en el área de emergencia. ¿Qué tanto se ha mejorado la seguridad en los hospitales para proteger a nuestros médicos y a nuestro personal médico que labora en los hospitales, sobre todo en las áreas de emergencia? La Dirección de Seguridad Hospitalaria es otra dirección, valga la redundancia, que permanece realizando supervisiones y levantamiento de las necesidades. Según podamos identificar o que el director notifique que necesita más seguridad, pues de inmediato se hace la colaboración del nombramiento de este personal. Usted decía muy claro que eso data de años, incluso le podría decir que cuando fui presidenta del distrito del Colegio Médico en el 2019, elevé una campaña de no agresión al personal sanitario. Y decía, ahora con el caso del Darío, que en ese momento, desde el Colegio Médico, desde el distrito, nosotros, la Junta Directiva a la cual pertenecía, entregamos libro de registro para poder documentar la frecuencia de estos casos y así nosotros poder pedir que se legisle, que se castigue por ley la agresión al personal sanitario, independientemente de que sea médico, enfermero o bioanalista. Cuando me refiero al personal sanitario, quiero decir todo el que trabaja, hasta el que limpia, puede recibir una agresión de un paciente o de un familiar. En ese momento, entonces, le decía, no le dieron seguimiento. Si nosotros no documentamos, no vamos a saber la frecuencia con que se realizan estos actos. Y otros países como Chile, Estados Unidos, España, México, castigan con ley, por ley,
el que agrede un personal médico que está dentro del ejercicio de su profesión. O sea, si usted llegó a un centro de salud y usted golpeó un personal, usted puede ser condenado hasta 5 años de cárcel. Eso es en México. Creo que es importante, decía el doctor Mario Lama recientemente, que hay varios casos que se han judicializado de pacientes, de ciudadanos que han agredido, o familiares de pacientes que han agredido a personal médico, y que incluso algunos que han provocado daños a propiedades públicas, propiedades estatales en los hospitales, se le ha obligado a pagar los daños. Así es. Tenemos el caso de Villa Altagracia, que también fue un caso viral de una señora que incluso se desnudó, rompió puerta y todo. Esa señora fue judicializada, tal como dijo nuestro director ejecutivo, el doctor Mario Lama. Entre otros casos, también hubo un caso en Río San Juan, donde un familiar rompió la puerta de emergencia, porque a veces se tornan agresivos y por lo regular aumentan los fines de semana. Lo que quiere decir que el alcohol, los fines de semana... Es un elemento común ahí en eso. Doctora, usted me habló que tenemos una buena y agradable noticia como regalo de Acción de Gracias, de Viernes Negro, de Navidad, para los pacientes que tienen problemas renales y que constantemente tienen que estar dializándolos. ¿De qué se trata? Bueno, ese es un programa que está hace alrededor de 1 año, que es el Paracalcitol, que es un medicamento... Paracalcitol. Sí, Paracalcitol. Es un medicamento que se le suministra al paciente con problemas renal cuando la PTH, que es una hormona, le aumenta. Esto lo va a ayudar a controlar la paratormona y le va a evitar calcificaciones y deformaciones óseas. Esto es un programa que trae un alivio a los pacientes y a los familiares de pacientes con problemas renales, Susana, en vista de que este medicamento cuesta alrededor de 30,000 pesos. ¿Cuánto? 30,000 pesos. Oh, Dios mensual. Mío. Mensual. Mensual. Pero eso es condenar a un paciente, a una familia, a la quiebra de por vida. 30,000 pesos mensual es casi 30,000. Está entre 25 y 30,000 pesos el costo del Paracalcitol. Y es un medicamento que se le da a los pacientes cuando la PTH aumenta. Esos son los pacientes en diálisis. En diálisis. Que por lo regular se ve que es un paciente crónico. Y actualmente tenemos en el programa unos 1.300 pacientes que están siendo beneficiados y eso es un ahorro de bolsillo y eso fue en esta gestión. ¿Y ese medicamento se le entrega a esos pacientes gratuitamente? Sí, gratuito. Eso no va... O sea, la PTH no se dispara siempre, pero por lo regular en estos pacientes sí suele suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente el paciente es diagnosticado con su paratormona, ¿verdad?, elevada. Se llama allá la coordinación de centros hospitalarios que dirige la doctora Encarnación y ella a través de la coordinación de renal y Promesecal suministran el medicamento. Es una inyección, el paciente renal se dializa 3 veces a la semana y se le coloca 1 por cada diálisis. Se le hace su analítica, si el paciente vuelve a si la hormona vuelve a su estado normal, pues ya entonces suspendemos el medicamento. Si sigue con su PTH alterada, pues hasta que la tenga alterada, el medicamento va a ser suministrado sin ningún problema. Estamos abastecidos porque todo es con un control, pero ninguno de los pacientes, gracias a Dios, hasta ahora y al gobierno le ha hecho falta este medicamento en esta gestión, igual que la PTH, que anteriormente la analítica no se realizaba en los hospitales públicos. Es un gran avance, ¿no? y una gran contribución al bolsillo y la economía de las familias. Claro, entonces la PTH actualmente la tenemos en 10 hospitales. Que un paciente que resulte, digamos, que se está dializando y de repente cae en este estado de emergencia y que necesita ese medicamento, pero tal vez no está en el programa, ¿cómo debe proceder? Nosotros tenemos el control de todos los pacientes que se dializan. Nosotros tenemos una data. Muy bien. Como les decía, actualmente tenemos 1.300 en hemodiálisis, que son los que se conecta a la máquina, y en peritoneal, que es otro tipo de terapia sustitutiva, tenemos 1.118. Todos reciben su medicamento y su terapia de manera gratuita. Inmediatamente el nefrólogo del área identifica que el paciente tiene la PTH elevada, notifica a la doctora Encarnación y ella a su vez se comunica con Promesecal y ahí le entregan el medicamento al paciente
hasta que lo necesite. Esta es una noticia muy buena para estos tiempos de Navidad y sobre todo esa inversión que está haciendo el Estado, el gobierno dominicano, en mejorar o cuidar la salud de los dominicanos, en este caso de personas que se dializan, que tienen problemas renales, de un medicamento que cuesta casi 30,000 pesos. Así es. Mire, cuando usted cae, hay enfermedades que como se llaman, son crónicas, son catastróficas. Asimismo, están categorizadas como enfermedades catastróficas porque aparte de que destruyen emocionalmente tanto al paciente como a los familiares, los bolsillos sufren bastante. Doctora, gracias por habernos acompañado aquí en Expreso Matutino y por sobre todo traernos esta noticia tan agradable en estos tiempos, ¿verdad? Un buen regalo para Navidad y un esfuerzo de nuestras autoridades de salud, del Servicio Nacional de Salud y del gobierno del presidente Luis Abinader. Hay muchas cosas que hay que seguir mejorando, pero en ese camino creo que vamos caminando. Gracias, doctora Yocasta. Gracias a ustedes por la invitación y ser portavoz de las buenas noticias que favorecen a los pacientes. Seguimos en Expreso Matutino. ¿Saben ustedes que el próximo 1 de enero entrará en vigor en la República Dominicana el acuerdo del DER-CAFTA? Así es. Que libera de tasas arancelarias o de impuestos el arroz que producen los Estados Unidos en el marco de este acuerdo para que pueda entrar libre de aranceles a la República Dominicana y evidentemente eso es una amenaza para el sector arrocero nacional y un producto que es básico en la dieta del dominicano como es el arroz, Charis. Efectivamente, termina esa tregua que se ofreció cuando se firmaba este tratado por el 2005, que entró en vigencia en 2006 y que bueno, ya al cabo de este nuevo año que se avecina, pues concluye esta etapa de tregua para que productos como el arroz y otros pues tengan la eliminación del arancel y puedan entrar a República Dominicana libre de estos impuestos. Plantea desafíos serios que vamos ahora a conversar con uno de los sectores impactados. Estamos hablando del arroz y para ello pues tenemos ya, le alcanzamos a ver en pantalla de invitado a Olivero Espaillat Bencosme, un destacado empresario y productor arrocero dominicano con décadas de experiencia en el área. Buenos días. Buenos días, don Olivero. Gracias por acompañarnos en Expreso Matutino. Muy buenos días, muy buenos días. Hablar de un tema muy interesante que es el principal cultivo del país, que es el arroz. Así es. Don Oliverio, el tratado de CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, pues nos puso un plazo que ya se cumple el 1 de enero para que el arroz producido en los Estados Unidos entre libremente a la República Dominicana sin pagar impuestos, libre de arancel. El presidente Luis Abinader tomó medidas para proteger al sector arrocero nacional, emitiendo un decreto, tomando ciertas restricciones. ¿Cómo espera el sector arrocero nacional la entrada en vigor el próximo 1 de enero de esta parte del acuerdo del DER-CAFTA y que afecta precisamente a productores nacionales como usted y otros casi 30,000 que producen arroz en el país? Bien, déjeme decirle que este año 2024 para el sector arrocero nacional va a cerrar de una manera muy feliz y alegre luego del decreto 693-24 que emitió el presidente Luis Abinader Corona la semana pasada, donde protege la producción nacional. El presidente nos había dicho años anteriores que alguna medida se tomaría que no impactara al sector, que no corriera el riesgo de que el sector fuera gravemente afectado. Y durante años se fueron evaluando esas posibilidades y lo dijo el presidente en el año 2021, en el día de campo que tuvimos del inicio de la zafra arrocera, que tuve el privilegio de que fue en mi finca, después lo dijo en el año 22, en otro día de campo en Bonao, lo dijo el año 2023 en la Asamblea Nacional y en la semanal también se había referido al tema. Nosotros confiábamos siempre en que alguna salida se le buscaría al sector, porque el arroz participa en 21 provincias de nuestro país y es el cultivo básico de 8 provincias. Entonces el presidente la semana pasada realmente nos dio ese alivio, nos dio esa tranquilidad al definir cuál va a ser el rumbo
en este año ya 2025, donde se definió que 23.300 toneladas, como entraron ahora en este año 24, libres de arancel, y que a partir de ahí tendrá un 20% las siguientes, y si provienen de Nicaragua, un 99%. Nosotros estamos más que contentos, los productores, los industriales, porque eso nos da una tranquilidad que necesitábamos, porque estamos realmente preocupados de que nuestra producción nacional se viera afectada, como pasó en países en los años 90, en Haití, en México, que esos tratados destruyeron la producción, como pasó recientemente en los últimos 4 o 5 años en Costa Rica, que esas importaciones destruyeron la producción arrocera de ese país también. Costa Rica ya apenas está produciendo un 10% de la arroz que producía. Y nosotros mirándonos en esos espejos, teníamos cierta preocupación, pero aquí contamos con un presidente aliado al campo y con un equipo que debemos agradecer, también reconocer, el equipo de la Comisión Interministerial, que estuvo dirigida por el ministro Hito Bisonó, estuvo también formada por el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, y por un equipo de técnicos, doña Vilma Barbaje, que lucharon también durante años buscando esta salida. El economista Roberto de Pradel también estuvo muy de cerca en importantes reuniones con los representantes del sector, y reconocemos también esa labor, y el presidente llevó la delantera. Y de verdad que nos sentimos en otro ambiente. Ahora vamos a iniciar el 25 con otro ánimo, con tranquilidad. Podemos ver que el país está plantado de arroz, todas las zonas están plantadas, la zona de la línea noroeste, Bajo Yuna, Cibao Central, San Juan de la Maguana. Hay dinamismo en el sector y ahora estamos muy tranquilos. Muy bien, tenemos nuevos desafíos que vendrán y eso ya lo tomaremos, entonces ya seguiremos adelante. Nos alegra que pues esas conversaciones y promesas desde el Ejecutivo le estén dando también cierta esperanza, ¿no?, a todo el sector productor arrocero del país. Quisiéramos saber de usted, que es un hombre con larga experiencia en el ámbito de la producción arrocera dominicana, ¿cuáles son esos avances a nivel tecnológico que presenta y que permite que el arroz dominicano pues cada día vaya siendo más competitivo? Podemos decir que el arroz ha gozado de una estabilidad en los últimos 25 años, luego que se formó el Programa Nacional de Pignoración. Si usted ha observado, como consumidora o consumidor, ven que no ha habido inestabilidad en los precios. Nosotros como productores y los industriales también, y las cooperativas, han jugado su rol. En los últimos 20 años podemos decir que se ha avanzado en la introducción de nuevos materiales genéticos, se han producido aquí mejoras y se han traído materiales de otros países de fuera y ya están adaptadas a nuestro clima, variedades de alto rendimiento y de alta calidad. Podemos decir que la mecanización también va avanzando en los sistemas de preparación de terreno, de nivelación, con láser, con agua. Hemos avanzado también bastante, han llegado equipos que antes no teníamos, que ahora mismo nos están resolviendo un gran problema, porque eso ha eliminado esa gran mano de obra que usábamos al principio. Falta avanzar, que esos son los que ahora nosotros, los desafíos que tendremos, eso vendrá más adelante, avanzar en la recolección a granel, avanzar en la aplicación de los herbicidas que se han mecanizado, en la aplicación de los fertilizantes. Y esas tecnologías están. Lo que tenemos que aquí, yo ya lo he comentado anteriormente, buscar facilidades de financiamiento para productores o personas que quieran dar el servicio a los productores, puedan adquirir las máquinas a un plazo de 7 años, préstamo 4 o 5% anual. No solicitamos nada regalado, simplemente solicitamos un buen financiamiento cómodo que en el transcurso de los años los equipos van pagándose y nos van resolviendo nosotros
un gran problema que se ha presentado después del COVID es el tema de la mano de obra. Cada día está más compleja, pero tenemos la solución también que es con la mecanización, y eso también ahora yo entiendo que avanzará bastante. Sí, usted ha sido, don Oliveiro, uno de los primeros y principales productores de arroz en aplicar la mecanización en sus campos agrícolas y en la producción arrocera. Pero para nadie es un secreto que la gran mayoría de nuestros productores carecen de esa tecnología y tal vez del acceso a la misma, aunque está disponible. Hay un problema que se nos ha presentado ahora con la mano de obra, que mayormente y tradicionalmente es mano de obra haitiana, con la política migratoria dispuesta por el gobierno del presidente Luis Abinader y las deportaciones de 10.000 nacionales haitianos irregulares de nuestro territorio hacia su país. Eso ha provocado evidentemente un problema, sobre todo en los campos agrícolas dominicanos. ¿Cómo, si nos puedes ampliar esa visión y de lo que ustedes como sector arrocero están demandando del gobierno para ayudar a depender menos de esa mano de obra haitiana básicamente y llevar la tecnología y la mecanización a nuestros campos arroceros? Sí, fíjese, así como usted dice, yo soy un apasionado de los equipos. Yo estudié ingeniería agronómica, pero me gusta el cultivo del arroz porque todo en el arroz se puede hacer mecanizado. Y ya estoy introduciendo, hace ya más de 20 años, viajo a los congresos, viajo a ferias agrícolas y he visto mucho fuera de aquí y trato siempre de introducir la técnica que vea fuera y que se aplique aquí. Y lo he hecho y por eso ya es un asunto de tiempo, de inversión. Yo he hecho esas inversiones a través del Banco Agrícola, con financiamiento, como le acabo de decir, 5 o 6 años, con el Banco de Reserva, con la banca en general. Entonces, lo que yo veo es que los equipos y la tecnología está. Para áreas pequeñas tenemos equipos pequeños, para áreas medianas tenemos equipos medianos. Los equipos están del tamaño de acuerdo a la necesidad. Lo único que los productores vemos es que más adelante, a través del Banco Agrícola, se haga una ventanilla donde puedan accesar los productores y que se haga un programa que se le dé un seguimiento, se le dé una fiscalización al cumplimiento de los pagos con quien se haga la transacción. Y yo entiendo que poco a poco se va a ir introduciendo, es un proceso, no va a ser de una manera tan rápida como a veces se piensa, porque además de adquirir las máquinas, también tenemos que educar a los operadores para que operen las máquinas. Entonces también ese es un proceso que puede coger cierto tiempo, pero sí lo importante es que la tecnología está. Tenemos mucha tecnología aquí que se ha traído de países como Brasil, de países como China, porque se asemejan en los terrenos de las áreas. Ya la tecnología de los Estados Unidos son máquinas muy grandes y para nosotros adaptarse aquí ya es difícil porque nuestros terrenos relativamente son pequeños, pero sí es un país donde el cultivo del arroz es básico. Hablamos que se cultivan 1.350.000 tareas 2 veces en el año. Entonces, cuando usted lo multiplica, estamos hablando de 2.600.000, 2.700.000 tareas, donde es un producto que emplea directamente 80.000 personas y indirectamente más de 200.000. O sea, anualmente es una economía que produce más de 45.000 millones de pesos, aporta al Producto Interno Bruto. Entonces, sí, nosotros tenemos que buscar soluciones a nuestro sector. Las zonas son diferentes, hay zonas, por ejemplo, la línea noroeste, y es una zona más seca, ahí se puede implementar tecnología de siembra directa con la máquina. La zona de Bajo Yuna, la zona del Cibao Central, son más húmedas, las lluvias siempre llegan en la época definida, entonces ahí podemos implementar la tecnología cuando es en fangueo. Están las dos, están para seco y están para húmedo. Eso es lo importante. Don Oliveiro, entonces no hay temor en el sector arrocero nacional con la entrada del DERECAFTA, el arroz estadounidense, a partir del 1 de enero. ¿Ustedes están seguros, están tranquilos? Luego del decreto, eso nos ha dado una tranquilidad porque
no, el arroz no va a quedar abierto como se pensaba, que cualquiera podía traer, cualquier persona podía traer cualquier cantidad alegremente, y no es así. Va a estar controlado por las autoridades, estarán abiertas las 23.300 toneladas, pero a partir de ahí hay un control de acuerdo a la necesidad que tenga el país. Nosotros estamos más que agradecidos del presidente Luis Abinader con esa decisión que nos ha dado esa tranquilidad. Hay personas que me sorprende hablando, opinando en contra de ese decreto. Yo digo que serán antidominicanos, porque ¿cómo van a criticar una solución a un problema de nuestro país? Entonces nosotros primero está el país, primero está nuestra gente, nuestros productores. No podemos apoyar otro país primero que el nuestro. Entonces esas personas a veces uno se sorprende, pero a veces eso es normal. La vida siempre, no todos vamos a estar totalmente de acuerdo siempre, pero sí nosotros como productores, como industriales, estamos muy agradecidos de esa decisión del presidente Luis Abinader y su equipo, y que se nota que fue algo muy bien trabajado, muy bien analizado, porque esas soluciones emanan de las mismas artículos del decreto. Cuando usted ve la estructura de ese decreto, de dónde sale esa decisión, son decisiones que emanan del mismo tratado del libre comercio. O sea que es algo que se estudió muy a fondo y es algo que está muy bien elaborado, y realmente como productores, una vez más, agradecemos a nuestro presidente. Excelente, bueno, nos alegran muchísimo sus declaraciones. Gracias también por compartir con nosotros en este Expreso Matutino y todos los televidentes. Don Oliverio Espaillat Bencosme, un destacado empresario y productor arrocero dominicano. Bueno, de verdad la vieja Belén. Claro. Bueno, a mí me han puesto. Pero yo hago la pregunta porque aquí hay varios que la vieja Belén debe hacerle una visita. Lo que pasa es especial. Sí, porque si los reyes no le trajeron nada, entonces hay que esperar a la vieja Belén. Claro, lo que pasa es que a mí me toca la vieja Belén porque justamente en esta semana es mi cumpleaños. Diga el día específico, porque los televidentes que te siguen. En honor a la verdad, para el 10 de enero, que sufrimos mucho, el 10 de enero es mi cumpleaños, entonces la gente de enero le toca a doblar de la esquina, por eso le digo. No te preocupes, Esther, que a pesar de que la liquidez o el dinero así, de repente se agotó, las tarjetas están ahí, así que... Usted no sabe los memes que le hacen a la gente que nacimos en el mes de enero. Sí. Sí, porque... Es verdad. Dígame, Miguel. Tú sabes que es un mes seco ya. A partir del 6. A partir del 6 ya comienzan el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos. Sí, porque nos golpean duro, ¿sabes? Entonces, y yo justamente el día 10. Qué cosa. Pero no se preocupe, que aunque sea una flor del camino, vendrá usted para su cumpleaños, ese día tan especial. Los vecinos que me perdonen si le falta una flor en el patio. Arrancaré para traérsela a mi compañera Esther. Yo lo voy a ir a visitarlo, porque a todos los demás los reporten, ¿verdad? Por llevarse una flor. Bueno, que con un poco de resaca financiera o no, de verdad que les deseamos que este mes, que ciertamente arranca formalmente a partir de mañana ya con toda la actividad laboral, pues que sea un mes grandioso, un buen inicio de año, y si no le fue muy bien ahí en los comportamientos financieros, que este año definitivamente decida pues tener una planificación que le ayude a estar mucho mejor. Así es, porque es importante también tener ese control, que justamente tenemos expertos acá que han venido desde el año pasado y que en este año contaremos por supuesto con esas personas que nos dan ese empujoncito para llevar una vida financiera saludable. Que tenga usted un feliz resto del día y que tenga una semana laboral bendecida. Mañana nos encontramos aquí, 6:30 AM en RTVD, Canal 4, tu televisión pública.